Bien, el día de hoy vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? Que tenemos ya 5 semanas con ella, nuevecita. Esta serie es el Dios de gracia y paz, y el día de hoy vamos a ver el tema número 6, que se llama Saber no es lo mismo que vivir. ¿Cuántos ubican eso? No, saber no es lo mismo que vivir. Y fíjense, en este tiempo tenemos mucho acceso a la información. O sea, cuando hablamos de saber nos estamos refiriendo a tener la información. Y la verdad de las cosas es que en el tiempo en el que estamos tenemos cualquier cantidad tenemos información para todo, de todas las cosas, algunas de ellas buenas y otras no tan buenas. Sí, entonces también hay que ser muy astuto en cómo filtrarla, pero hay mucho acceso a la información y a veces podemos pensar que con el hecho de que sabemos, de que tenemos las respuestas correctas, ya la hicimos. A veces podemos vivir con esa falsa impresión, podría decir. Entonces, pues les cuento que un artista muy famoso dijo que el verdadero arte, era un pintor, que el verdadero arte no se trata solo de lo que uno ve en la superficie. La verdad es que yo no sé de pintura. He visto algunas obras en algunos de los museos de este lado del charco y bueno, en algunas de ellas, ¿no? Pues nomás falta que hable la persona que está ahí, ¿no? En otros casos está pues yo no sé si el trazo es muy fuerte, el trazo, esas cosas que dicen los que saben, pero lo que sí es cierto es que expresan algo, ¿sí? Expresan o una época, lo que se está viviendo, quizá lo que está viviendo el pintor, muchas veces la cultura de su tiempo, en fin, se expresan cosas, pero uno se puede quedar con lo que hay en la superficie. Entonces, esto es lo que decía este artista. Dice, el verdadero arte no se trata solo de lo que se ve en la superficie. Dice, es la historia detrás de cada trazo lo que le da significado. Es decir, cada acción que se está haciendo a lo largo de ese cuadro, eso es lo que le da un significado. Y a veces, algunos de nosotros, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver la Mona Lisa ahí en el Museo del Louvre, ¿sí? Y yo no sé, pero en México, antes en las cajitas de los cerillos, no sé si todavía, eran los cerillos clásicos, así se llamaban, ¿no? O se siguen llamando, pero casi siempre en la parte de atrás de la cajita traían la Mona Lisa. Y uno la veía así, y uno pues que no sabe, ¿verdad? Ignorante en el asunto, escucha hablar y que la Mona Lisa, que qué lisa está la mona, ¿verdad? O qué mona está la lisa, como quieran. Y qué impresionante, ¿verdad? Y es la pintura más, quién sabe. Pues eso a mí en lo particular por muchos años me creó muchas expectativas, y cuando la vi, dije, ¿qué? Está del tamaño de la cajita de los cerillos. Bien chiquita. Pero lo que sí es cierto es de que, o sea, yo me fijé y pues como que te está viendo, ¿no? Y me decía para acá. Y luego me decía para el otro lado y parecía que los ojos le hacía así. Y yo dije, oye. O sea, no sé qué es lo que hay detrás de todo eso, no solamente la técnica, pero la expresión del artista. Entonces esto queda claro, ¿no? Bueno, el asunto es de que de la misma manera nuestro caminar, nuestra andadura como cristianos no debe de ser solamente la fachada, no debe de ser solamente lo que se ve en la superficie. La pregunta es, ¿cuál es la sustancia que sustenta eso? Y bueno, entendemos por la palabra que la identidad cristiana se fundamenta en algo que es auténtico de manera interior, no en la observancia de tradiciones o en un reconocimiento superficial de la Biblia,
¿verdad? Ya me sé tal versículo, ya más o menos le entiendo así o asado. Entonces, el pasaje que veremos hoy, que es largo, por cierto, enfatiza la importancia de una fe genuina, pero que se refleja en las acciones. Ese es el punto de todo el pasaje, ¿sí? Y hay otras cosas que se ven como la imparcialidad de Dios. ¿Se recuerdan la semana pasada hablamos que Dios no tiene favoritos? Bueno, sigue tratando el asunto de la imparcialidad de Dios, pero también nos habla de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de la gracia de Dios. Y todos los hombres, no solamente los que hemos creído, pues hemos creído y hay una gracia, pero pues el Señor dice que es gracia sobre gracia, ¿verdad? E ir creciendo en ello. Entonces, mediante esta parte de la carta, les voy a decir para que lo vayan teniendo ahí. Vamos a ver desde Romanos capítulo 2. La semana pasada nos quedamos en el versículo 16, así que hoy continuamos con el 17 hasta el versículo 8 del capítulo 3. Entonces está largo el pasaje. Pero aquí, a donde nos lleva esta parte, esta sección, es, escuche bien, a desafiarnos. Con todo lo que hay, que el reto de no sé qué y el desafío, ¿y cuántos le entran? Bueno, aquí hay un desafío, ¿sí? Y este desafío es a reconocer que no podemos depender ni de nuestras tradiciones o de ciertos conocimientos para entonces venir a la salvación. Y bueno, eso es a los que van hacia la salvación. Yo espero que todos los que estemos aquí ya estemos con Cristo en nuestro corazón, pero si no, habrá algunos otros que están de camino a y no pueden descansar otra vez en tradiciones, en lo que yo ya sé, porque muchas veces uno comparte el evangelio y lo que te dicen es, sí, yo ya lo sé. Es que es muy fácil de entenderlo. De hecho, en alguna ocasión, mediados 3/4 del siglo XIX, le preguntaron o le reclamaron más bien, ¿verdad?, a Spurgeon, que el mensaje de él, que era tan sencillo que hasta los analfabetos lo podían entender, en un tiempo en donde la razón, iba por arriba, eran los racionalistas, ¿verdad? Y la iglesia se metió, un sector de la iglesia se metió en eso, es decir, no, es que tiene como que ser más elevado, tiene que ser más académico, tiene que ser más complicado. ¿Cómo que hasta un imberbe, hasta alguien que no sabe ni leer y escribir puede entender el evangelio? Y la respuesta de Charles Spurgeon fue, bueno, pues es que de eso se trata, ¿no? Ahora, los alegatos siguieron y él lo que les dijo es, bueno, pues aquí estoy lleno, porque todos entienden, ¿sí? Entonces le reclamaron, no, es que tú nos estás robando a las ovejas. Y Spurgeon les dijo, no, yo ni sé cuáles son las ovejas de ustedes, son un montón los que vienen, ¿sí? Más bien yo lo que hago es predicar la palabra de Dios y las ovejas van a donde hay pastos frescos, ¿sí? Entonces, pues eso es algo muy sencillo, pero entonces repito, no podemos detenernos, estar confiados en esos. Todo esto nos debe de llevar, hermanos, el entendimiento nos debe de llevar a ser más humildes, a buscar continuamente un cambio interno, pero real. Tener una manera de vivir que refleje aquellas cosas que decimos creer. ¿Me están siguiendo? Por eso es que el verdadero cristianismo no es un legado cultural. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? La diferencia de cristianismo y cristiandad, ¿sí o no? Porque luego se dice, ¿verdad? Voy a hablar aquí de esta nación. Esta nación, dicen, Reino Unido es un país cristiano. Mi pregunta es, ¿lo es? Hay muchos valores y se fundó, ¿verdad? Bueno, de hecho no se fundó precisamente con valores muy cristianos, Pero bueno, hubo un legado cultural del cristianismo. ¿Estamos aquí?
que se abrazó y bueno, no me voy a meter por ahí porque sería muy largo, avanzarlo todo esto, pero el punto es, ya me perdí, pero el punto es que una cosa es el hecho de ser cristianos, una cosa, eso es el cristianismo, vivir a Cristo, y otra cosa es tener algunos valores del cristianismo, ¿sí? Y bueno, sobre eso es en lo que se fundó básicamente toda la cultura occidental, sobre el cristianismo, pero son cosas distintas, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, por eso, mis amados, es importante ver cómo el apóstol Pablo expone, nos deja ver que cuando tenemos esa confianza en las tradiciones o en el conocimiento de ciertas cosas, nos puede llevar a sentirnos satisfechos. Como que ya de esto se trata todo, pero el siguiente punto es de que nos puede llevar a la hipocresía. ¿Sí? O sea, yo ya sé, como mencioné hace un momentito, le estás hablando a alguien de Cristo y te dice, sí, no, yo ya sé. Sí, a mí ya me lo han dicho, yo ya lo entendí. Pero el hecho de saberlo, si no se vive, no tiene ningún efecto. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí, hermanos? Por eso la insistencia, ¿verdad?, a ser autocríticos con las cosas que creemos y que comparemos lo que nosotros creemos, que lo contrastemos con nuestros comportamientos, teniendo siempre presente la necesidad de ir más allá de la apariencia, más allá de lo que se ve y a no resistir la guía, a no resistir los impulsos del Espíritu Santo, porque a veces viene ahí el fuego del Espíritu Santo y sacamos el extintor y ¡puf!, le damos, ¿sí? Y nos está hablando y nos está gritando y nosotros ¿sí? Y no hacemos caso y actuamos contrario a la dirección que nos está dando. Yo sé que con esto nos identificamos todos, yo al menos me identifico un montón, ¿sí? Y por eso cuando vamos a la palabra nos deja ver esto. Por eso hay pasajes que son bien difíciles de predicar, porque en primer lugar o le pegan a uno, ¿sí? Entonces déjenme poner algunos contextos. Miren, porque ya vamos a entrar al pasaje, repito, es grande. En los tiempos de Jesús ustedes han visto que los fariseos eran muy conocidos por su devoción a la ley y a las tradiciones. Ahora, fariseo no es una mala palabra, empezó bien. Fariseos quería decir simplemente apartados, ¿verdad? En medio de una turbulencia nacional en donde los estaban ahora sí que destripando. Fue un grupo de personas que dijeron, no, vamos a mantener nuestro idioma, vamos a mantener nuestras costumbres, vamos a mantener nuestra fe, vamos a mantener eso. Y estuvo bien de inicio, pero luego se fue desviando y como que se cayó del otro lado del caballo, ¿no? En lugar de mantenerse ahí en el centro, se fue y se empezó a apoyar más en las tradiciones, se empezó a apoyar más en las apariencias, ¿sí? Por eso el Señor los desafió constantemente. Por eso en algún momento el Señor les dijo, ¿verdad? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están blancos, ¿verdad? Pero por dentro están llenos de corrupción, o sea, huesos y corrupción, de mal olor, ¿sí? Entonces, pues el asunto es de que aquí nos invita entonces a reflexionar si nuestra fe es realmente pues un acto exterior, ¿sí? O hay en realidad algo interior, hay una transformación en nuestro corazón que se va reflejando en nuestras acciones. Son dos cosas distintas, porque podemos portarnos bien, seguimos una lista de sí y de no, y nos podemos portar bien. El problema es que muchas veces eso es lo que enseñamos, o eso es lo que enseñamos a nuestros hijos,
A veces ese es el concepto que tenemos. Pórtate bien, ¿qué van a decir? ¿Sí? Ahí está el chiquillo, ¿verdad? Y pórtese bien, pues van a hablar mal de mí. Y a veces estamos tratando de conducir. Ahora, no está mal, porque tenemos que enseñarles a que se porten bien, pero tenemos que enseñarles el porqué. Y ahorita voy a entrar un poquito más en eso. Entonces el asunto es de que la verdadera fe, mis amados, nunca se debe de quedar en la superficie, sino que la verdadera fe es precisamente ese motor que debe influir en cada rincón de nuestras vidas. Yo entiendo que a veces la transformación va tomando tiempo, es lógico. En algunos casos es más acelerada que en otros, ¿sí o no? Hay casos en los que hay personas que vinieron a Cristo y que estaban atados en una vida de pecado bien tremenda, ¿no? Y con unos vicios bien terribles y a veces de un día para otro fue así como que ¡paz! Se cortó todo. Bueno, pero en otros casos no. En otros casos fue tomando tiempo y fue aminorando, sí me explico, pero fueron habiendo cambios de a poco. Ahora, aquí uno no debe decir nunca, bueno, pues yo voy a ir cambiando de a poquito. No, el asunto es, si ya tengo la vida de Cristo, pues que Cristo me gobierne. Y ahí empiezan ese avance. ¿Me estoy dando a entender aquí? ¿Sí vamos bien? Entonces, como les dije, como es un pasaje largo, lo vamos a dividir en 5 partes. Yo espero poder terminar hoy. ¿Sí? Entonces lo vamos a dividir en 5 partes a manera de bosquejo para tratar de asimilarlo mejor. Y bueno, para aquellos que toman notas, pues igual y les pueden servir esto, ¿no? Entonces la primera parte que vamos a ver van del versículo 17 hasta el 21. Y esta primera parte se trata de reconocer nuestra situación real. O sea, esta primera parte lo que hace es ubicarnos en dónde estamos parados. Y eso es muy importante siempre tenerlo. Entendemos que un buen diagnóstico es esencial, ¿verdad? O sea, si vas al médico, ¿qué es lo que quieres que te den? ¿Un diagnóstico más o menos ahí? ¿O que te digan, el asunto es así, aunque la cosa esté muy fea? Pero te dicen, mira, la realidad es esto y tenemos que hacer esto y esto y esto. O que te digan, no pasa nada, mira, ese dolorcito que traes ahí y esa bola que te está saliendo, no te preocupes ahí. Mira, si te está molestando, tómate otros 2 paracetamoles. Que el otro todo se quiere arreglar con un par de paracetamol, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte, la necesidad de ver nuestra situación real. La segunda parte es reconocer nuestras faltas. Es decir, ya vi cuál es el diagnóstico y que yo pueda ser honesto y decir, de aquí a aquí, híjole, me hace falta 1 kilo. Aquí necesito crecer un montón, ¿sí? Eso es del 21 al 24. El versículo 25 al 29, una vez que ya reconocí, empieza un proceso de renovación, de renovar nuestro interior, ¿sí? Después ya termina el capítulo 2, empieza el capítulo 3 y de los versículos del 1 al 4 habla de enfocarnos en la fidelidad de Dios para reafirmar nuestra fidelidad, que seamos fieles, que no somos perfectos, pero que busquemos ser fieles a Dios. Y ya por último, tener siempre presente de los versículos 5 al 8 la justicia y la imparcialidad de Dios todo el tiempo. Que Dios no tiene favoritos, como vimos la semana pasada. ¿Vamos bien? Poniendo un poquito de contexto, miren, en el siglo I hubieron cambios en Israel, hubieron algunos cambios, ¿no? A lo largo de la historia, no tengo tiempo para entrar por ahí, pero habían muchos judíos que consideraban a los gentiles, es decir, a los no judíos, como seres inferiores. Ahora, eso no está muy diferente el día de hoy, pero los consideraban como seres inferiores y usaban términos muy despectivos para los gentiles, ¿verdad? Actualmente les decían y todavía Goyim o Goyi,
pero también les decían perros. ¿Sí? Por eso nosotros cuando vemos ahí de Jesús y la samaritana y entrar con los samaritanos, decían, no, ahí con los samaritanos no. Y los samaritanos siempre traían pleito con los judíos porque los judíos los menospreciaban y les decían cosas muy feas. De hecho, un insulto que te hicieran es que te llamaran samaritano. Entre judíos que se llamaran, tú eres un samaritano, era un insulto, ¿sí? Muy fuerte, y al Señor se lo dijeron, ¿sí? O sea, le dijeron cosas muy feas. El asunto es de que ellos, como lo hemos visto, ellos creían que su linaje como descendientes de Abraham y que eran poseedores de la Torá o de la ley, de pues todo lo que nosotros tenemos, gracias a Dios, como el Antiguo Testamento, que ese par de aspectos les daba una cierta inmunidad ante el juicio de Dios. En otras palabras, o sea, como que yo no voy a pasar por el juicio de Dios porque yo soy descendiente de Abraham y porque yo tengo la ley. Fíjense, otra vez, ese pensamiento actualmente no es distinto, no es distinto, y no me quisiera detener ahí y poder llevarlo al panorama actual del Israel actual, ¿sí? Que de bíblico tiene lo que yo tengo de astronauta. Porque después del siglo I pasó de ser esencial. El judaísmo que actualmente se ve no es un judaísmo bíblico, es un judaísmo talmúdico. O sea, no está basado en las escrituras, está basado en el Talmud, que son un montón de interpretaciones de las escrituras, pero el Talmud dice cosas muy feas. Dice cosas muy feas acerca de los no judíos, dice cosas muy feas acerca de Jesús y de los que han puesto su confianza en Él. ¿Me están siguiendo? Entonces, en ese panorama, ubiquen, había una iglesia en la ciudad de Roma, en donde muchos de ellos eran judíos, ¿sí? Y está bien, o sea, eso no está mal, ¿no? Pero habían otros que se estaban convirtiendo que no eran judíos y tenían que convivir, y eso era un problema. Entonces por eso leemos del versículo 17 en adelante, dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, fíjense a quién se está dirigiendo, tú que llevas, estoy leyendo desde la Nueva Versión Internacional, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas o que presumes de tu relación con Dios, ¿sí? Que conoces su voluntad. Ahora, ¿por qué conocían su voluntad? Pues porque la tenían escrita, porque tenían la Torá, tenían la ley y los profetas y los salmos. Ellos sabían qué es lo que Dios quería y qué es lo que Dios pedía. Dice, usted que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Es decir, la palabra de Dios tú tienes la guía de la palabra de Dios para poder identificar lo que es bueno, lo que es moral y lo que es malo, lo que es a favor de lo que Dios es y lo que Dios dice y lo que va en contra. O sea, tú ya tienes ese conocimiento, tú ya ubicas eso. Pero sigue y dice que estás convencido, fíjense cómo está esto, hay que tejer fino, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en obscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Ay. Miren, aunque los judíos, estamos hablando del tiempo del Señor, no es diferente ahorita, pero estamos hablando del año 50 y cúbole, de 57 más o menos, del año del Señor, ¿no? Del primer siglo. Ellos aceptaban que los gentiles merecían el juicio de Dios. Ellos decían, no, sí, pues son pecadores, o sea, justamente si se los hurta el Señor, es justo, o sea, está bien. Síganme con esto, porque recuerden que los primeros creyentes
¿qué eran? ¿Gentiles o judíos? Eran judíos. Y ustedes recordarán cómo el Señor le habló a Pedro cuando le dijo, mira, van a venir por ti, vas a ir a casa de un centurión romano. O sea, era como lo peor, ¿sí? Y le vas a predicar, y el caso es de que le predicaron y ellos vieron cómo decían, es que no hay diferencia. Cuando les dio testimonio, dice, no hay diferencia entre ellos y nosotros. El Señor les dio el Espíritu Santo, porque todos los primeros cristianos, al menos por unos años, pensaban que la salvación y todo esto era solamente para judíos y pobrecitos los gentiles, porque pensaban esto. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y cuando salieron y predicaban el evangelio y todo, tenían mindset, ¿cómo diríamos? Esa forma de pensar, ¿no? Tenían esa forma de pensar. Entonces, ellos rechazaban rotundamente el ser igualados con los gentiles. Ellos decían, no somos iguales que los gentiles, nosotros somos superiores a ellos porque tenemos la ley, porque tenemos los pactos con Abraham. Entonces, no podemos ser tratados iguales. Dios no nos va a tratar de la misma manera. Va a tratar de una manera a los judíos y va a tratar de otra manera a los gentiles, porque nosotros tenemos esto, y se estaban apoyando ahí. ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso el apóstol Pablo demuestra que la desobediencia que ellos estaban teniendo los hacía igualmente responsables delante de Dios, que el pecado de ellos era igualmente ofensivo para Dios que el de los gentiles. Que fuera judío o fuera gentil, en el momento en que pecaban era lo mismo para Dios. Que Dios no hace acepción de personas. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y que Dios, les dice, tiene el derecho legítimo de juzgarlos a ustedes, porque es algo que ellos no consideraban. ¿Sí? Entonces, imaginen la tensión que este tipo de pensamiento generaba en la convivencia en la iglesia entre creyentes judíos y gentiles. Había una tensión. Y no solamente en Roma, la podemos ver en Éfeso, por ejemplo, ¿no? Y en todos los lugares de los gentiles, pues que era todo el mundo, ¿sí? Que era en todos lados, porque pues ellos venían del paganismo y pues, a los gentiles les decías, no, que la Torá y que Moisés y que no sé qué, y ellos, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿eso con qué se come o qué? ¿Sí me explico? Y entonces habían formas de ver las cosas bien distintas que metían en tensión la relación. Entonces, por un lado decían, bueno, los judíos, bueno, nosotros tenemos nuestra confianza en Cristo, y ellos, bueno, ustedes dicen que también tienen su confianza en Cristo, pero seguramente Dios los va a tratar diferentes a ustedes de nosotros, porque nosotros somos descendientes de Abraham y porque tenemos la ley. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Entonces, por eso, mis amados, el propósito de la carta, uno de los propósitos esenciales de la carta a los romanos, es animar a los cristianos, fueran judíos o fueran gentiles, a los cristianos en Roma, y bueno, pues nosotros también aquí ya, ¿no? Pero que estaban divididos por cuestiones de la ley, y que pusieran a un lado todas esas diferencias que incluso eran culturales, ¿no? Y que adoraran juntos a Dios. Entonces, por eso el objetivo primario del apóstol Pablo era forjar una misma base entre los unos y los otros, ¿sí? Dentro de la iglesia en Roma. O sea, era dejarles muy claro, estamos caminando sobre el mismo terreno, tenemos las mismas demandas delante de Dios. O sea, Dios no hace diferencia entre unos y otros. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Entonces, aquí dejen claro que Dios tiene el derecho de juzgar a los judíos por sus pecados. Fíjense. Es lo que les está diciendo. Entonces, esto era como un shock. Esto era un shock. Porque en el pensamiento de los judíos era, no, bueno, está bien, son gentiles, pero ahora que ellos vayan pareciéndose más a nosotros, ¿no? Eso que luego se da mucho en las iglesias, buscar la uniformidad. Y uniformidad y unidad son cosas
son animales diferentes. Dios no quiere uniformidad. Dios nunca vemos en la palabra que seamos uniformes, dice que estemos unidos. ¿Sí? No quiere que seamos uniformes. Hay cosas que tenemos en común, por eso estamos en comunión. Tenemos en común con Cristo, la vida de Cristo, y judíos y gentiles y unos y otros aquí entre nosotros, ¿verdad? Cuando luego me han preguntado aquí hermanos de otros lugares, y como de cuántos lugares son ahí los hermanos, ¿verdad? Yo le dije, híjole, aquí pues se parece así como que el lobby de Naciones Unidas, porque yo me puse a sacar cuentas de cuántos lugares nos reunimos aquí, y son más de 10 países. Y algunos tenemos como base el español, pero hay 2, 3 países que no. Entonces, a veces yo les dije que en un principio para nosotros era, cuando recién llegamos, luego no sabes, ¿no?, cómo te saludaban los de un país y luego cómo te saludan los de otros, y no sabes si te estaban preguntando, si te estaban regañando o si te estaban diciendo hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿no? Entonces era como que a ver, ok, ya vi. Entonces vas aprendiendo o fuimos aprendiendo, ¿verdad? Y vemos que las expresiones en cada uno de nuestros países son diferentes. Por ejemplo, ustedes ahorita están aprendiendo un buen español, por el de México. Ya se saben dichos y se saben todo eso, pues ahí vamos creciendo en la fe. Entonces, miren, mis amados, repito, el apóstol les deja ver que no importa lo que sean, Dios tiene el derecho legítimo de juzgar a los judíos. Y para ellos fue un shock. ¿Sí? Sí, fue como que, ¿cómo? ¿Sí? Entonces les dice, miren, tienen las mismas responsabilidades morales que los gentiles, no crean que son distintos. El asunto, una de las cosas que necesitamos aprender en esto es de que a veces podemos pensar que estamos más aventajaditos que los demás, que confiamos en que tenemos un cierto conocimiento de la Biblia y que seguimos o que hacemos cosas que otros no hacen. Entonces pensamos que ese conocimiento que tenemos y esas cosas que hacemos nos hacen mejores o incluso superiores que otros. ¿Están aquí? Graso error. Eso es un error, no es un error, es un horror. Eso no nos hace mejores. Entonces, por eso aquí el desafío está en reflexionar sobre cómo se representa nuestra fe en las acciones diarias. Entendiendo que somos iguales delante de Dios, es cómo se representa nuestra fe. Es decir, cómo expresamos nuestra fe en nuestro diario vivir. Entonces aquí nos indica que conocer la verdad de la ley no es suficiente si no se vive en una continua transformación a través de Cristo. Les dice, ustedes conocen la ley, ustedes por la ley pueden discernir entre el bien y el mal. Ahora sí que ya lo tienen por escrito. Qué ventaja, ¿no? Qué ventaja que nos digan, mira, aquí está, esta es la lista, esto es lo que Dios piensa, así debes de relacionarte con Dios. ¿Cuántos dicen, ay, qué bendición es eso? Pues la palabra de Dios es una bendición. En ese sentido, y en todos los sentidos es una bendición. Bueno, ellos la tenían, pero seguimos avanzando. Así que, pues muy bien podríamos examinar nuestra vida. Y eso es bueno hacerlo frecuentemente, ¿no? Porque luego a veces podemos entrar en una inercia y nos podemos ir desviando de a poquito. Porque estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo deslizarse de a poquito que darse un tropezón. A veces uno se va deslizando de a poquito y no te das cuenta que estás alejándote del punto por donde tienes que ir. Un tropezón, sí. Siente uno el porrazo, ¿verdad? Ahí, y dices así como que, ¿qué pasó? ¿No? Y te fijas rápido, pero cuando piensas que vas bien y te empiezas a distraer y vas, y ya al ratito dices, ay, ¿dónde estoy? A veces caminando, miren, observen, luego caminando, vas por la calle, a veces a mí me dan ganas de darles un sopapo a los que van adelante.
Porque es como que agarra una línea, no vete derecho, porque vienes así y van así, o van con el celular caminando, o van en la baba, ¿no? O sea, va caminando y como que no hay nadie alrededor y dices, déjame pasar. O sea, vete lo lento que quieras, pero ábrete. O sea, agarra un carril y ya, vete por ahí. No veo qué dificultad sea eso de caminar derecho. ¿Sí? El asunto, mis amados, es de que es bueno revisar y preguntarnos si reflejamos la bondad y la gracia del Señor. O incluso preguntar, hacernos la pregunta, ¿qué es lo demás? ¿Qué es lo que los demás ven que reflejamos? O si queremos vernos más rudos, preguntarles a los demás qué ven en nosotros. Esa está más fuerte. Preguntarle a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, a los que están más cerca de nosotros. A ver, mira, a ver, lee un evangelio, lee algo de Jesús. Y en lo que ves de mí, más o menos me parezco algo, o hay algo de eso. ¿Se atreverían a preguntar, a hacer esa pregunta? ¿Y aguantar la respuesta? Porque a veces nosotros pensamos, porque tenemos una superficie y le imponemos a los otros esa superficie y pensamos que ellos están viendo que todo está bien, pero les voy a decir algo, ellos saben que no está todo bien. Nuestros hijos saben cuando las cosas no están bien en casa. Y lo peor que podemos hacer es ser deshonestos y tratar de jugarles el dedo en la boca y actuar de una manera, pero que en el fondo haya otra. ¿Estamos aquí? No hay cosa que les haga más daño en su fe. ¿Usted quiere ver la vida de su hijo, la vida de fe destruida de su hijo? Sea hipócrita. ¿Usted quiere ver que su hijo se aparta de los caminos del Señor? Pues ya le di la receta. Por eso este pasaje nos habla precisamente de evitar la hipocresía espiritual también. Jonathan Edwards decía que si tus vecinos no dicen que eres cristiano es porque no lo eres. Fíjate, o sea, los que viven cerca de ti, la manera en que actúas, en tu diario vivir, pues de repente uno mete la pata, ¿verdad? Yo creo que todos nos pasa, ¿no? Metemos la pata hasta el cuello y pero también la pregunta es, ¿y qué? Cuando meto la pata pido perdón. Cuando rompí algo busco restaurarlo. ¿Asumo la responsabilidad o nada más digo, ya me sacudo y me limpio la boca y ya no pasó nada, aquí no pasó nada? Pero cuando el otro mete la pata, ya te dije, y sin ni parar, y le soltamos candela. Entonces no caigamos en la trampa de confiar solo en nuestro propio criterio sobre las normas, ¿sí? En que sabemos algo de lo que la Biblia dice. Por eso Pablo nos indica que el conocimiento superficial es irrelevante si no hay una fe que transforme nuestra conducta. O sea, no importa qué tanto digas saber, eso no es relevante, ¿sí? Y porque es posible, mis amados. Fíjense, es posible saber mucho de la Biblia, pero desconocer al Dios de la Biblia. Porque conocer a Dios implica vida, que no es lo mismo saber que vivir. ¿Estamos aquí? Saber no es lo mismo que vivir. Entonces la gracia de Dios nos libera de toda esa autosuficiencia y nos lleva, ¿verdad?, a una entrega que va más allá de las apariencias externas. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí o no? Se quedaron bien serios. ¿Le cambiamos el mensaje? Número 2, vamos a ver del versículo 21 al 24, ¿sí? Aquí ya entra ya es como que este es el diagnóstico, ahora viene el reconocimiento de nuestras faltas. Y sí, seguramente no vamos a terminar el día de hoy. Dice, en fin, versículo 21, espérame tantito. Como ya vi que no vamos a terminar, ¿para qué le meto el acelerador? Mejor nos vamos calmados, ¿no? En fin, fíjense, tú que enseñas a otros,
¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que dices que no se debe de echar mentiras, mientes? ¿Tú que dices que no debes de gritar, gritas? No está en la Biblia, ¿no? Pero estaban buscándolo ahí, no seguimos en la misma versión. Sí, ya me volaron otros versículos, ¿no? No. Pero así puede salir un montón de cosas. ¿Cuántas cosas les decimos a los demás que no deben de hacerlo, pero nosotros sí lo hacemos? ¿Cuántas cosas? Debes de portarte bien. Y así como que yo, hola. ¿Sí? Dice, tú que aborreces a los ídolos, ¿sí? Dice, robas de sus templos o cometes sacrilegio, también es como Reina Valera lo traduce, y aquí cometer sacrilegio o robar de sus templos precisamente implicaba robar o profanar templos. Posiblemente aquí se refería a judíos que rechazaban la idolatría, pero que se beneficiaban de objetos robados de templos paganos. Voy a poner un ejemplo, miren, hace algunos años en México hubo unos cambios en las leyes tocante a las iglesias, ¿no? Porque ¿todos entienden lo que es el concepto del lavado de dinero? Ok. Se empezaron a dar. Bueno, entendemos que la mayor lavadora de dinero está en Roma, ¿no? En el banco que está ahí. Es una de las mayores, unas lavadorzotas enormes que tiene. Ahí entran lana de todos lados, de todas las cosas, de armas, de drogas y todo, y salen limpiecitos. ¿Sí? Pero dentro de las iglesias cristianas también se empezó a dar. Yo recuerdo a un amigo pastor de la Ciudad de México, que pues estoy hablando de hace 15 años o más quizás, ¿no? Un poco más. Estábamos platicando y me dijo, fíjate que vinieron unos hermanos y han estado viniendo y pues bien animados y nos dijeron que nos iban a dar esta ofrenda. Y de hecho nos dejaron un anticipo. O sea, le estoy hablando de cientos de miles de dólares, hermanos. En un momento en que estoy hablando de más tiempo, porque estos hermanos estaban en el proceso de que se iban a comprar un edificio. Ya la congregación había crecido un montón y ya tenían necesidad de moverse, ¿no? Ahí mismo en la zona. Y lo comentó este pastor amigo, y estábamos otros pastores ahí, y dice, ay, me estoy rascando la cabeza. Le dije, eso huele a narco, O sea, ¿a qué se dedican ellos? ¿Sabes a qué se dedica? Porque hay hermanos, por ejemplo, en algunas de las ciudades que ganan muchísimo dinero. Por ejemplo, que tienen algunas bodegas en los centrales de abastos, ¿no? Que tienen 2, 3, 4 bodegas y que ganan muchísimo dinero. Pues su vida es muy sencilla y son generosos, pero que han trabajado, que tienen generaciones con eso, ¿no? Que el abuelo empezó vendiendo papas y naranjas en una mesita por ahí y al ratito ya y fueron haciendo, y luego los hijos le siguieron y los nietos, y toda la familia está metida en eso y fueron creciendo y creciendo y les va muy bien. Pero hay otros que de repente andan con una mano adelante y otra mano atrás, y de la noche a la mañana ya tienen cualquier cantidad de dinero. Dices, ¿cómo es eso? O sea, ¿sí me explico? Yo no estoy diciendo que esté siempre mal, pero lo que yo sí estoy diciendo es que cuando algo así pasa hay que poner atención. El punto es de que este hermano dijo, no, ¿sabes qué? No me late, hermano, no me da paz. Y regresó todo.
Y les dijo, no, mira, no, brother. Oye, no, pero que es para el Señor. Y otros pastores, amigos, dijeron, qué tonto eres, el Señor te está bendiciendo y está trayendo una bendición sobre la iglesia. Y yo le dije, ¿y qué? O sea, ¿lavando lana? Porque luego te empiezas a encontrar, se empezaba uno a encontrar allá en algún rancho, en una iglesia que tenía 5 congregantes y que las instalaciones parecían de las Naciones Unidas ahí, ¿verdad? Unos auditorios impresionantes y el pastor con unos camionetones del año y una casota y dices, ¿de dónde salió eso? No, pues es que la bendición de Dios, pero aquí hay 2 o 3 hermanos. Entonces el gobierno de México lo que hizo fue poner unos candados y dijo, no, ahora me vas a reportar y tienes que estar registrado y cada iglesia en lo particular me tiene que reportar. Y hubo muchos pastores que decían, no, nos quieren cobrar impuestos. Y yo le dije, ¿y si los cobran qué? Pues son impuestos. No es contribución. Cuando dicen los contribuyentes, no es cierto, no es una contribución. Contribuciones, ¿quieres apoquinarle? Y dices, bueno, sí, pero ¿verdad que Hacienda no llega así? Hacienda te dice, me debes tanto. O sea, por eso es impuesto. Es impuesto, es obligatorio, no es una contribución. Se oye bonito, pero no es así. ¿Sí? Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué si eso pasa? Pues se paga lo que se tiene que pagar y listo. Pero no era ese el punto. El punto es, oye, déjame ver de lo que tus gastos sean razonables con los ingresos que tienes. ¿Sí? ¿Y de dónde vienen esos ingresos? ¿Sí me explico? Entonces, si alguno de los congregantes te dice, mira, yo te voy a dar esta cantidad, pero necesito que me des un recibo. Estás obligado a dárselo, iglesia, para respaldar eso y que todo sea transparente. Y hubo un montón de broncas, ¿no? Pero porque había muchos, no, ¿cómo, verdad? El asunto es de que luego eso pasa. Pero cierro el paréntesis. Versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. O sea, tú presumes de que conoces la ley, pero a fin de cuentas, eso de lo que tú presumes tener, lo rompes. Dice, así está escrito. Y esta es una referencia a Isaías 52:5. Dice, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos o entre los gentiles. Y yo me atrevo a decir algo aquí. Muchas veces por causa de los malos testimonios de los cristianos se habla mal acerca de Cristo. Entonces si no hay una realidad en las acciones con lo que se dice creer, mejor ni digas que eres cristiano. ¿Estamos aquí? Porque tiene que ser congruente lo que se dice con lo que se cree, lo que se hace. Entonces, si alcanzan a ver que está bien fuerte eso, esa palabra de Dios dice, por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. O sea, ustedes que deben de pregonarme a mí, hablan mal de mí por la mala conducta de ustedes, por las cosas tan terribles, porque luego se comportan de una manera peor que los propios gentiles. Pero ellos se sentían muy seguros y se sentían muy dignos y estoy libre del juicio de Dios porque soy descendiente de Abraham y porque tengo la ley. Ese pensamiento es muy pesado, hermanos, porque tenía muchos siglos y sigue con muchos siglos. Entonces esto es una denuncia contra la hipocresía, ¿verdad? Que no basta conocer la ley o predicar moralidad. Eso no es suficiente. Porque ¿en base a qué juzga Dios? No solamente es las intenciones que uno puede tener, pero son las obras reales. No es en base a lo que digo nada más, es en base a lo que hago. Es por nuestras obras.
¿sí? Entonces aquí Pablo lo que está haciendo es argumentar que esta conducta deshonra a Dios, ¿sí? Y que hace que el nombre de Cristo sea vituperado. Que luego andan dando malos ejemplos, malos testimonios. Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien presente. Escuchen bien, por favor. En primer lugar en casa, hermanos. Porque muchas veces los que primero pueden tener la tendencia, si no nos conducimos en lo que decimos creer, los primeros, no quiero decir que tienen derecho, porque nadie tiene derecho a hacer esto, pero que son más proclives, que hay más propensión a que hablen mal de Cristo, son nuestros hijos. O los que están más cercanos, a veces el esposo o la esposa, ¿verdad? Dependiendo, ¿no? ¿Cómo la ve? Entonces, la verdad es que continuamente somos, como ya lo vimos, somos tentados, a juzgar las fallas de otros, pero somos bien complacientes con las nuestras. ¿Sí? El otro, qué mal que lo hiciste así, y tú hiciste igual. Sí, pero yo no quería hacerlo. Y a otros los juzgamos por sus acciones y a nosotros nos juzgamos por nuestras intenciones. Pues es que no quería lastimarte. ¿Cómo que no quería? Si me pisoteaste, ¿cómo que no? Pero es que no quería que te doliera. Pues te falló, porque si me duele igual. Es que no quería lastimarte con esto. Pues es irrelevante, porque sí me lastimaste. O sea, sí me heriste con esto. Pero yo no quería hacerlo. Pero lo hiciste. Causaste eso. Entonces el punto es, no sé si se fijan lo que estoy diciendo, hermanos. O sea, a otros, porque me hiciste esto, por lo que tú hiciste, pero lo que yo hago es por la intención que yo tenía, porque yo no tenía malas intenciones, pero me salió mal. Ups. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces vemos que esta porción de la carta nos lleva a revisarnos, nos lleva a identificar las inconsistencias de nuestra fe, ¿sí? En lugar de señalar a otros. Entonces a lo mejor podemos aprender a ser un reflejo de la gracia y de la misericordia de Dios, pero tenemos que venir y plantarnos delante del Señor y plantarnos delante de su palabra y reflexionar y ver cómo estamos, ¿sí? Es decir, diagnosticar. Y después ver lo que está mal en nosotros y corregir. Y el paso que sigue ya nos lleva aquí, que es con lo que voy a terminar hoy, a renovar nuestro interior. ¿Sí? Versículos del 25 al 29. Dice, porque aquí ya se va, ¿no? Directo, dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Todos sabemos que la circuncisión era señal de pacto. ¿Estamos aquí? Entonces, otra vez, ¿no? Vemos que en la palabra estaba la circuncisión. Normalmente se la hacían a los niños a los 8 días de haber nacido. Y era todo un ritual, y porque era una señal externa del pacto con Abraham, ¿verdad? Que era descendiente de Abraham. Ay, qué bueno, pero le cortaban ahí el pellejín, ¿sí? Entonces muchos sí están bien circuncidaditos, pero vives como el diablo. Entonces, por eso dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, si vives de acuerdo a lo que Dios dice. O sea, es decir, es congruente. Pero si la quebrantas, es como si no estuviera circuncidado. ¿Por qué? Porque otra vez se jactaban en eso. Acuérdense, o sea, aún ves la carta a los Gálatas y no, ¿verdad? Ustedes son gentiles, pero se tienen que circuncidar. Para que entonces, ¿verdad? Porque sí es la fe en Cristo, está bien, más las obras de la ley. Y dice, no, mira, aunque estés circuncidado, pero si vives como un incrédulo, no te sirve de nada la circuncisión. O sea, ahora, ¿qué es la circuncisión? Es una señal externa, nada más. Eso es todo. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Entonces, en términos más sencillos, lo que el apóstol Pablo hace es explicar que este rito judío
pues simboliza la alianza con Dios, ¿sí? Pero que solamente tiene un valor verdadero si la persona obedece la ley de Dios. Pero si alguien que es circuncidado y vive violando la ley, vive violando las cosas que Dios establece, pues esa circuncisión no tiene, es como si no existiera. No hay nada de qué jactarse. ¿Me están siguiendo? Es otra forma de decirles que lo externo no salva, que no justifica ante Dios, ¿verdad? Si no va acompañado por la fe, si no se vive una vida obediente, si no hay un corazón transformado, que el caminar en Cristo y el caminar con Cristo no se trata de obras externas nada más y por dentro que esté todo feo, sino que tiene que ir habiendo una transformación y que, bueno, se trata que también se note afuera, pero que sea un reflejo de lo que hay adentro. ¿Sí? Por eso dice el versículo 26, dice, por lo tanto, si los no judíos, ¿sí?, si los no judíos cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? Fíjense. ¿Cuál es la respuesta ahí? Sí, sí. Porque esto significa que un no judío, pero vive rectamente, va a juzgar al judío de acuerdo a la ley. Qué tremendo, ¿no? O sea, otra vez es una advertencia a la hipocresía. Y cuando dice aquí los requisitos de la ley, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos que nos habla de las obras de la ley que están en un gentil, están escritas en el interior? ¿En dónde se llama, cómo se llama esa parte en donde está escrito en nuestro corazón? Las obras de la ley, la conciencia, por nuestra conciencia, ¿sí? Podemos discernir lo que es bueno, lo que es malo. No es la primera vez que les digo, pero prácticamente en todas las culturas el asesinato está penado, el robo, el adulterio, la mentira, o sea, tienen sus leyes. Esa no es la ley, esas son las obras de la ley, porque también dicen no asesinarás, no adulterarás, no cometerás falso, o no mentirás, no cometerás perjurio. ¿Sí me explico? No codiciarás, etcétera. Esa es la ley. Pero aún los que no tienen la Biblia tienen en su interior la obra de la ley, las obras de la ley. Entonces dice, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. O sea, ellos no lo tienen, pero tú que tienes todo eso, pero ellos viven como lo que tú dices creer, pero ellos no tienen lo que tú tienes, pues ellos te van a juzgar a ti. Está bien tremendo, ¿no? Entonces, versículo 28 dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Lo voy a leer otra vez. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. O sea, no porque te circuncides eres judío. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el término? Ahorita vamos a llegar ahí. ¿Pero qué es judío? Está refiriendo al pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Dice, el verdadero judío, o sea, que hay quienes no lo son. El verdadero judío lo es interiormente. Lo voy a leer otra vez. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, ¿sí? No el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. O sea, porque, es decir, la gente luego vemos y decimos, ay, qué persona tan más X, ¿no? Bravo. Pero Dios lo puede reprobar. Dicen, pues eso es lo que ves por dentro, pero yo por fuera, pero yo por dentro estoy viendo otra cosa. ¿Sí? Entonces dice, al que lo es en lo interior, es decir, al que ha creído, al que ha puesto su confianza en el Señor, el que le circuncida el corazón,
hombres y mujeres, porque la circuncisión del corazón se refiere a quitar la carne, la naturaleza carnal. ¿Alcanza a ver? Entonces, aquí concluye, ¿verdad? Entonces que el ser, les dice, ¿no? A los judíos les dicen, miren, el ser judío verdadero no es algo físico, no es algo exterior, es algo interior, es una transformación que se da en el corazón por la obra del Espíritu de Dios. No por reglas escritas, no porque digas yo creo esto, porque yo la sé. ¿Estamos aquí? Entonces, lo que nos dice la alabanza o la aprobación viene de Dios, no de la gente. Ahora, la pregunta aquí, entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? A ver, pregunto, ¿quién es el pueblo de Dios? Los que han puesto su confianza en Cristo. ¿Sí? Ese es el pueblo de Dios. Ese es el Israel de Dios. Los que tienen su confianza puesta en Él. ¿Lo alcanzan a ver? No tiene nada que ver con nacionalismos y no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con una confianza puesta en Cristo. Y de esto podríamos hablar horas. Entonces a veces es cierto que a veces podemos sentir la presión de conformarnos exteriormente, ¿verdad?, a cosas sin experimentar una verdadera transformación interna. A veces puede haber esa presión de grupo, ¿no? A que te comportes de una cierta manera, a que te veas de una cierta manera, ¿sí? Y a veces cometemos este error, o con nuestros hijos, o con nuestro cónyuge, ¿verdad? O en algunos casos. Pongo un par de ejemplos. Luego, a ver, miren, es que luego está así. Ahí está el niño, ¿no? Y agarran al chiquillo y lo cuelgan de las manos. Está la alabanza y le levantan. Ahí está el chiquillo. ¿Sí? Ándele, levante las manos. Y él no sabe ni por qué, y ahí está, y lo tienen. Y luego la mamá bien convencida, ay, mira, está alabando al Señor. Y lo único que está pasando, lo que está aprendiendo es de que se trata de una forma externa, ¿sí? En lugar de enseñarles con el testimonio lo bueno y lo maravilloso que es Dios. Con el testimonio, que me vean hacerlo. Y a la hora de que me pregunten por qué haces esto, es por esto y por esto y por esto. Pero yo no puedo obligar, yo no puedo forzar. Ándale, levanta las manos. Y el otro está. Y a veces, miren, uno se da cuenta. Porque luego está la mano así y luego voltea a ver, ¿verdad? Así con la mirada matadora. Con la mirada de al ratito te ajusto cuentas. ¿Sí? Ándale, ¿quieres ir? Sí, ¿quieres permiso? Sí, ándale, pues hágalo. El otro, está bien, pues voy. Se empezaron a reír de nervios, ¿verdad? O sea, eso es algo externo. Uh-huh. O a veces es con el esposo, o a veces la esposa, ¿no? Es ándale y le tuercen el brazo y cuando dices, a lo mejor no, o sea, si no tiene el más mínimo deseo de ir, de asistir, ¿no sería mejor revisar y hacerle ver dónde está realmente parado y cuál es, si cree o si no cree? Es bueno venir aquí, ¿sí o no? O sea, es bueno que nos congreguemos para todos, sea un creyente o sea un incrédulo. Porque si es creyente aprendemos, pero si es un incrédulo tiene la posibilidad de creer. Está escuchando la verdad y tiene la posibilidad de dar una respuesta. No sé si me estoy dando a entender. Pero no podemos forzar, hermanos. Y a veces establecemos esa presión de conformarnos a algo externo cuando no ha habido un cambio interno. Y al ratito luego por eso viene la pregunta, ¿qué pasó con nuestros hijos? ¿Por qué se fueron de la iglesia? ¿Por qué? Si antes venían, no venían, los traías. Antes los traías. Es como cuando está uno chico, ¿no? Y ponte esta ropa, ¿no?
pues se le pone uno, pues a veces ni te preguntan. Y a veces ni te gustaba, ¿no? Y, ándale, ponte este traje de marinerito. Ay, no, mamá, ya no. Ándale, ponte que te ves bien bonito. Mamá, tengo 25 años. ¿Sí? O papá, ¿sí me explico? Entonces estamos forzando algo y es una presión que les ponemos o que nos ponen. Entonces, esto, mis amados, desafía todas las tradiciones vacías y enfatiza en lo genuino, en lo verdadero que debe estar en el interior. En otras palabras, en Cristo recibimos una nueva identidad, ¿sí? En Cristo recibimos una limpieza interna que nos impulsa a vivir una vida auténtica delante de Dios. O sea, otra vez, a veces metemos la pata, pero qué importante es poder decir, mira, lo que ves es lo que hay, ¿eh? O sea, así como me ves aquí, me vas a ver entonces, porque eso es lo que hay. Y habrá sin duda, van a haber muchas cosas que corregir, sin duda. Hasta que el Señor venga, hasta que muera o hasta que el Señor venga, pero hasta ese momento yo necesitaré crecer y necesitaré corregir cosas y en otras como que ya lo hice bien 3 o 4 veces, pero después lo empiezo a hacer mal otra vez y necesito aprender a ser consistente hasta que no sea consistente en hacer lo bueno. Entonces, palomita. Porque uno puede acertar 1 o 2 o 3 veces por ahí y decir, ya la hice. No, eso tiene que ser siempre. Bajo toda circunstancia. Y eso vendrá cuando haya pruebas. Y bajo la prueba nos seguimos comportando igual o nos comportamos distintos. Cuando hay presiones nos comportamos igual o ya nos comportamos distintos. Y muchas veces reprobamos el examen, hermanos. Y no vamos a poder avanzar. Tenemos que presentar el mismo examen. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Sí o no? Miren, les voy a contar una anécdota pequeña y ya me perfilo, ahora sí que ya con esta me despido. Pero esta anécdota, no sé qué tan cierto o falso sea. Yo lo leí por ahí, pero me pareció muy interesante. Dice, en una pequeña aldea había un resquicio de un río que reflejaba el cielo de forma perfecta. Ustedes saben que los ríos tienen movimiento, ¿no? Pero luego hacen como algún brazo y luego se mete y forma unos paisajes bien bonitos, ¿no? Dice, bueno, había esa parte de ese río y dice, y reflejaba el cielo de una forma perfecta. O sea, uno podía, yo no sé si han estado en frente, por ejemplo, de alguna de esas fuentes que luego por la luz que hay y todo, te puedes parar ahí o ves como un espejo lo que está al frente y se ve reflejado, pero como un espejo en el agua. ¿Les ha tocado eso? ¿Sí o no? Es bien impresionante. Nosotros estuvimos una vez en un lugar ahí y era un edificio muy bonito enfrente y estaba pues esa fuente, pero estaba bien tranquilito. Y los colores del cielo y todo se reflejaban. Entonces yo tomé una foto y parece exacto, parece ese espejo como doble, exacto. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Había un resquicio de un río que reflejaba el cielo de forma perfecta y a menudo las personas venían a admirarlo. Incluso pintaban las nubes del cielo, ¿no? Porque era así como que algo maravilloso. Pero pocos sabían que debajo de esa superficie brillante había un fondo lleno de lodo y oscuro. ¿Sí? Así pasa a veces. Podemos parecer bien por fuera, pero lo que realmente importa es el cambio en nuestro interior que solo Dios puede realizar. A veces se puede ver bien nítido, bien bonito por fuera, pero por dentro está oscuro y lleno de lodo. Entonces Pablo expone, termino con esto, que la verdadera identidad de un creyente está en el interior. Y que el exterior, bueno, claro que importa, ¿no? Claro que importa nuestro comportamiento, claro que importa. Siempre y cuando coincida con el interior, si no es irrelevante.
¿Se fijan? Entonces es fácil conformarse con conseguir ciertas liturgias dentro de en una congregación o en casa. A veces sí ubicamos lo que es una liturgia, ¿no? Miren, cosas de lo que hacemos nosotros aquí es una liturgia. Llegamos, ¿cómo estás? Vamos a orar, la alabanza, se dan los anuncios. O sea, son acciones, Ahora, no nos dice la Biblia que tienen que ir en ese orden, ¿sí me explico? Pero está bien porque todo eso nos da un orden general para poder expresar de una manera ordenada nuestra devoción por Cristo y aprender todos juntos y convivir, porque imagínense si no, pues hacemos lo que cada quien quiere, es un caos, ¿sí o no? Es caótico. Entonces, mis amados, dejemos que su gracia nos moldee desde adentro. ¿Cómo ve? Dejemos que su gracia nos moldee desde adentro, ¿verdad? Que nuestra fe crezca más allá de las apariencias. Que podamos vivir en una relación genuina con Dios. ¿Cómo ve? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Ay, Señor, tú eres tan bueno y queremos darte las gracias porque tú nos vas enseñando con tu palabra, Señor. Nos vas hablando al corazón y nos vas llevando a ir ajustando las cosas que tenemos que ajustar y sabemos que no te asustan nuestros errores. Sabemos que nuestras faltas, que nuestras fallas, que nuestros pecados no te ponen nervioso, Señor. Y que tu gracia y tu misericordia es tan grande que tú quieres que nos acerquemos a ti para que tú trates y nos arregles desde adentro. Que no descansemos en lo que nosotros, en nuestras fuerzas, podemos hacer exteriormente para dar una impresión, para ponernos una máscara, para ponernos una careta que no corresponde a lo que hay adentro. Señor, ayúdanos a reflejar lo que hay en nuestro interior y que seas tú. Forma tu carácter en nosotros y que con eso, pues, que seamos como dice tu palabra, como ese buen árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da hoja, que da follaje en todo tiempo y que su fruto no cae. Y que muchos pueden disfrutar de esa sombra y de ese fruto, Señor, porque estamos plantados junto a ti, porque estamos comiendo de ti, porque tenemos tu vida en nosotros, Señor. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Entonces la semana que entra viene parte 2.